del Hijo y su Santo Espíritu. En aquel tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios que habitas en gloria. Gracias te damos en este momento por este gran privilegio, Dios mío, que tú nos concedes, Dios eterno, de estar en tu casa, Señor, juntamente con tus hijos, Señor. Padre, gracias por haberte placido traernos. Gracias por el aire que respiramos, por la vida, Dios mío. Gracias por habernos guardado, Señor. Quizás de cuántas cosas en este día, Señor. Gracias, Padre. Entendemos que no hay nada como pagarte, Dios mío, todos tus favores y tu misericordia, Padre amado. Pero en este momento, Dios mío, estamos delante de ti para adorarte, para bendecir tu nombre, Señor eterno. Gracias, Señor. En este momento te suplicamos que seas tú el centro y el gobierno de nuestra vida, de nuestros pensamientos, Dios mío, y tú tomas el control de nuestras emociones. Dios mío, queremos honrarte, queremos agradarte, Dios, y en este momento, Padre, y ocupa tú el primer lugar en el nombre que es sobre todo nombre. Te lo rogamos, Rey soberano. Aleluya. Toda la gloria es para ti, mi buen Señor. Gracias, Rey soberano. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Pueden sentarse. Bueno, gloria a Dios que están precisos. Aleluya. Vamos a meditar en esta preciosa oportunidad, su santa y bendita palabra del Señor. Y vamos a ver, bajo el tema, Dios exalta a los pequeños. Aleluya. Gloria a Dios. Una vez más, Dios exalta a los pequeños. Bueno, los que son un poquito altos se quedaron tristes, ¿verdad? Aleluya. Aleluya. Bueno, no se trata de eso. Alabado es el nombre del Señor, porque si no, ¿dónde quedaría yo? Aleluya. Bueno, vamos a ver esta bendita palabra del Señor, amados hermanos. Al ver esta pregunta de los discípulos a nuestro Señor Jesucristo, al leer detalladamente esto, entendemos, quizás no todos los 12, pero en alguno de ellos había quizás esa inquietud de ver o de tener la amplitud de una posición. Quizás la palabra no lo detalla en una posición literal o espiritualmente, pero cuando vemos esto, Jesús siendo tan claro y al poner este ejemplo hacia los discípulos, entendemos que ellos están tratando de una posición terrenal. Y dice la palabra del Señor que les dijo a los discípulos, se acercaron a Jesús y Él les respondió: ¿quién? Ellos dijeron: ¿quién será el mayor? Amados hermanos, la posición es muy importante, pero no lo es todo para el reino de los cielos. Y no dejando por alto los esfuerzos de cada uno en esta tierra, preparación, estudio, algunos quizás en una profesión muy elevada, y los padres a veces le preguntan a los niños para ver cuál es su visión de ellos. Y algunos dicen: yo quiero ser bombero, ¿verdad? Porque ellos no saben el asunto. Y otros dicen: yo quiero ser un doctor. Pero ellos lo dicen
bajo su inocencia, porque no saben el concepto que trae cada trabajo o cada función o posición en esta vida terrenal. Y entonces el afán viene a la vida del ser humano cuando lo instruyen y le dice, bueno, tú quieres ser un bombero, vas a estudiar para ser un bombero. Pero tú quieres ser un médico, pues tienes que estudiar muchos años. Pero él trae esa visión. Quizás quiere ser reconocido, ya cuando tiene entendimiento, quiere ser reconocido por la sociedad. Tener fama, reconocimientos. Y no está malo. Pero cuando vemos espiritualmente, amados hermanos, cuando el padre es un pastor, el hijo quiere ser un pastor. Cuando es niño. Pero ya cuando ve el asunto lo entiende, dice, no. Cuando mira al papá, pues ahí preocupado, mamá también. Y mayormente si la iglesia, ya la congregación es grande y las quejas cada día son más fuertes, ¿verdad? Porque entre más crece el rebaño, las situaciones son más fuertes. Y entonces el hijo se da cuenta, dice, no, yo renuncio, ¿verdad? Porque si esto es ser un pastor, el asunto no está fácil. Pero luego otros se toman esa iniciativa y estudian porque papá es pastor. Y él quiere ser pastor también. Pero no sabe el asunto más adelante. Quiere tener una posición, ser reconocido, no está malo, sea un bachillerato, un diplomado, o licenciatura, lo que sea. Es importante ser reconocido por la sociedad, por un ministerio. Pero de algo a mí me impacta la palabra del Señor, que Cristo un día mismo le dice a los discípulos, ya aún siendo discípulos y cada uno teniendo su desarrollo juntamente con Jesucristo, y los envía a una gran comisión y envía a 70 de ellos, y no solamente a los discípulos, los envía. Y cuando ellos dicen que van allá a recorrer, a cumplir la misión que Cristo les había dado, y dice que ellos cuando regresan vienen muy contentos y muy maravillados, y dice que cuando se encuentran con Jesús, es que mire, Jesús, Él se muestra como nuestro amigo, hermanos. Aleluya. Como nuestro abogado. Cuando nosotros le permitimos, Él nos permite acercarse, porque dice la palabra del Señor que el que se acerca, pues también Él se acerca. Amén, aleluya. Y tenían una confianza muy grande. Por supuesto, dice la palabra del Señor que venían muy maravillados y regocijados a la vez. Y los demonios, dice que se les sujetaban. ¿Verdad? Qué interesante. Venían felices, no era por algo sencillo, ¿verdad? Y eso pues mucha gente hoy pues lo ha tomado de la misma manera. Y se dispersa la fama. Porque los demonios huyen, tiemblan. Y algo otro dice, ya lo tengo bajo la planta de los pies. Pero el asunto es muy diferente. Jesús le dice, ¿por qué vienen tan gozosos y maravillados? Gócense y disfruten, deleítense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Aleluya. Ahora Él no lo reconoce por una posición, ¿verdad? Porque es tan bonito que le den un reconocimiento, un certificado ahí, y bueno, pues, y al final, pues, no sirve de nada si no se pone en práctica el mérito de la palabra. Aleluya. Pero entonces, amados hermanos, vemos que Jesús pone ese ejemplo a los discípulos y les dice, ellos preguntan, ¿quién será el mayor? Porque el menor es difícil quien lo acepte, ¿verdad? Si usted ve el tiempo de la ley, una familia, el primogénito, pues él tenía la bendición del padre. Y pues eso era hermoso, el que llegaba primero, ¿verdad? Y el que llegaba de último era, pues el asunto era difícil. ¿Usted se da cuenta? Una familia anteriormente, hoy pues el asunto es diferente, ¿verdad? Ahora el menor quiere mandar al mayor. En el tiempo anterior no, hermano. El primero, el primogénito era el que trabajaba y a veces ni tenía el acceso de poder
graduarse o ni siquiera al nivel medio, porque tenía que papá preocupado, mamá preocupada y que saquemos adelante, porque mire, centroamericanos profesionales para los niños, ¿verdad? Y entonces venía ya no había cómo. Entonces el mayor no tenía ese privilegio, hermanos, tenía que trabajar para ayudar a papá a mantener a sus hermanitos. Entonces, pero el ser el mayor en aquel tiempo de la ley era un gran privilegio, porque él tenía la bendición del Padre. Ahora, pero cuando vemos acá, amados hermanos, hay algo muy importante de David. David, amados hermanos, si usted ve Primera de Samuel capítulo 16, usted sabe bien la historia de del David. Amados hermanos, según la palabra del Señor, Dios habla al profeta, amados hermanos, porque Dios estaba disgustado con el rey Saúl. Y entonces, ahí Dios le habla al profeta Samuel y lo envía a aquella casa humilde. Y entonces, amados hermanos, se reúne toda la familia, los hermanos de David. Y usted ve, pues los primeros que llegaron fueron los mayores. ¿Por qué? Porque eran reconocidos por la sociedad, hermanos. Eran hombres instruidos en el rango militar, por casi todos eran militares, con posiciones militares. Mas sin embargo, yo creo que ellos llegaron precisos a presentarse. ¿Quién iba a ser el ungido? Y llegaron todos, se dieron prisa. Pero llega el momento que pasaron todos y ni uno dio la talla, hermanos. ¿Por qué? Ellos pensaron que su posición era la que los iba a reconocer el profeta de parte de Dios en ese momento, iban a ser el ungido. Mas sin embargo fue todo lo contrario. Le pregunta al padre, le pregunta al profeta: ¿hace falta alguno de tus hijos? Y él dice: sí. ¿Quién es? Y dice: el pastor de las ovejas. Vayan a llamarlo, que mientras él no esté aquí, no procederemos. Y dice la palabra del Señor que se dieron prisa, van a llamarlo. Y entonces, cuando él llega, dice el profeta: este es. David era un muchacho joven, sin experiencia como sus hermanos, según ellos, pero más sin embargo, Dios dice: este es el que va a ser ungido. Y ahora, ¿cómo quedaron los demás? Y eran profesionales, expertos. Mas sin embargo, los niveles literales son importantes, pero no definen para llevarlo al reino de los cielos. Sino que lo que define es, por lo que dice la palabra del Señor, que David era un hombre de un corazón sincero, de un corazón honesto. Por esa razón es que Dios lo elige. Pero yo vamos a llegar un poquito más adelante. Pero hay algo que a mí me impacta, amados hermanos, que vamos a ver esto. Ahora Dios lo escoge y lo elige. ¿De dónde? ¿Quién podía haber tenido la mirada en ese muchacho? Si olía más a ovejas que otra cosa. El campo. ¿Qué podía tener conocimiento de algo más profesional? No había nada. Mas sin embargo, Dios no va, dijo él, conforme al parecer del hombre. Porque el hombre, hermanos, olvídese, mayormente con una carita tan humilde que ponemos a veces, cualquiera se equivoca, hermanos, ¿verdad? Y con palabras elocuentes, una que otra que salga ahí, olvídese, dicen que este es súper estudiado. Aleluya. Y ya pensamos que somos que todo lo podemos. Pero hay algo que a mí me impacta. Primero, según usted ve el libro de Éxodo, en el capítulo 2 en adelante, usted se da cuenta del nacimiento
y parte del nacimiento y el proceso y el crecimiento de Moisés. Moisés, dice la palabra del Señor, que él se creció, ¿dónde? ¿Dónde se creció Moisés? En el palacio, hermano, no tenga miedo. ¿Ah? En el palacio, en la casa del faraón. No le hacía falta nada, ¿verdad? Ahí se creció y por supuesto fue instruido, hermanos. Fue enseñado, porque un niño, hermanos, que se crece en un hogar cristiano, hermanos, es tan maravilloso, ¿verdad? Que duele cuando adulto y se separe del Señor. Pero qué lindo cuando lo ve cantando y todo, diciendo textos de todo. Es hermoso, hermanos. Pero al transcurrir el tiempo, cada quien toma sus propias decisiones. Pero vemos acá que Moisés, él fue crecido e instruido en casa del faraón. Entonces, él tenía sabiduría, conocimiento. Pero más sin embargo, cuando usted ve, ya en el capítulo 3, de ahí mismo Éxodo, amados hermanos, dice la palabra del Señor que recibe un llamado de parte de Dios. Y entonces cuando él recibe un llamado de parte de Dios, ahora ¿dónde se encuentra? ¿Dónde estaba Moisés? Ayúdeme. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Estaba apacentando ovejas. Ajuste de pena, ni eran de él, eran del suegro. O sea que el asunto es de que merecía mérito Moisés en ese tiempo por sus hechos. Porque ¿quién quiere trabajar hoy en día al lado del suegro? Olvídese, ni una soda le invita ya. De lograrlo es antes de que tenga lo que quiere, ¿verdad? Porque ya después es imposible. Y se da cuenta Moisés en ese tiempo, está cuidando las ovejas de su suegro, hermanos. Bueno, ahora, yo no sé si usted de qué manera lo va a tomar, cómo lo va a entender. Amados hermanos, porque ahora Dios lo encuentra cuando está apacentando las ovejas. Él tenía el conocimiento de Dios, de la palabra, pero más sin embargo Dios le dice, ve para abajo. ¿Sí? ¿Sí entendió, verdad? Estás arriba, has sido instruido hasta arriba, pero ahora tienes que descender. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, hermanos. Aleluya. Dios es de orden. Aleluya. Y cuando vemos esto, amados hermanos, ¿por qué razón es importante entender que los principios tienen que ser de abajo hacia arriba? Porque a veces el ser humano se encuentra en una posición muy grande, pero no sabe que es la situación estar hacia abajo. Posiblemente equivocado, posiblemente por una elección o por una decisión personal o porque él mismo ha optado esa posición. Pero ya Dios le dice, tienes que descender. Aleluya. Tienes que bajar. Aleluya. Y le toca en ese momento a Moisés, después de haberse criado en el palacio, ahora está junto a las ovejas. Ahora, amados hermanos, es importante pedirle a Dios el conocimiento si en la posición que nosotros creemos o nos sentimos que estamos es la correcta o tenemos que descender. Aleluya. La pregunta yo se la puedo dar para que usted no se entretenga. La realidad es que tenemos que descender. Qué interesante cuando vemos este hombre asume, hermanos, y quizás él pudiera haber dicho, pero ¿cómo si yo soy un súper profesional preparado e ir a cuidar ovejas? Como que esto no va para mi talla, ¿verdad? Y en alguna ocasión, no sé si yo le dije, a mí me invitaron y me faltaban como 2 seminarios para cerrar el obrero aprobado, así de sencillo, hermanos.
Y nos invitaron, el predicador invitó a todos en Allentown, en New Jersey. Y invitó a todos el día domingo. Cada quien agarraba su grupito, porque éramos como unos 200 en ese tiempo. Y yo quiero que vayan ustedes, y vayan, los invito a mi iglesia, que todo, pues qué lindo, ¿verdad? Y bueno, pues sí. Y ya sabe que es el único saquito que andaba yo ahí, pero me lo traté de ir hasta acá. Bien allí, que se agüita y que se alisara, ¿verdad? Y cuando llegamos a la iglesia, pues bueno, pues de seguro yo dije, por lo menos me va a tocar predicar, o por lo menos dirigir algo en el servicio, ¿verdad? Pero todo, cuando el pastor tiene todo ordenado, llegue quien llegue, si no ya todo está programado, se tiene que respetar el orden. Al menos que el pastor diga, le cedo, pero eso es si él quiere, porque ya todo está en orden. Aleluya. Porque si alguien, qué sé yo, ha ayunado toda la semana, o ha desayunado, o al revés, ¿verdad? Pero el asunto es que ya está en el programa. Amén, así es. No se puede remover así. Y entonces ya todo quizás estaba ahí en orden. Y sabe que, bueno, pero esa era nuestra visión, de que algo íbamos a desarrollar en el programa del servicio. Y que si de repente, quizás, como usted sabe, los privilegios, cuidar niños es difícil, ¿verdad? Realmente chiquititos y ajenos peor todavía, ¿verdad? Para que me entienda, no es fácil, ¿verdad? Y si se lo tocan de la oreja, parece que ya le dieron con el cincho y ya se salió de todo de control. Es difícil. Y de repente que no llegó uno de los que cuidaban los niños, había de cuna, había de todo, porque era una iglesia grande, hermanos. Y de repente dicen que vaya el hermano que está de visita. Y me mandan a mí. Aleluya. Señor Jesús. Poderoso. Bueno, gracias a Dios, pues me tocó en la área de bebés, de niños. Pero el asunto es que ¿qué sabía yo de cuidar a un niño? Porque venimos creados y mal enseñados, hermanos, de que los niños solo mamá es la que tiene que tener el aseo, ¿verdad? Y ahí, mire, pero tarde o temprano se paga todo. Aleluya. Y me toca cuidar niños. ¿Ya? Y estaban llorando y yo qué sé yo, y otro y que, ay hermano. Y no podía renunciar ni salirme porque imagínense que estaba ahí. Era un privilegio, hermanos. Pero eso, yo digo, no es fácil, hermano. Que Dios tenga misericordia con las maestras. Aleluya. Pero entonces, ahí fue mi privilegio. Y según yo, que me va a tocar por lo menos cantar un coro, que sea de la algo y de la ofrenda. Nada, hermanos. Cuidar niños. Pero ahí entendí yo que el asunto es que tenemos que aceptar lo que Dios pone en cada uno de nosotros. Y entonces Moisés, él acepta, hermanos. Ahora bien, y él no dice, bueno, si yo fui criado allá y ahora donde no había falta nada, y ahora cuidando ovejas. Pero es que a veces dice, pero yo voy a hacer el aseo del templo. No, que lo hagan aquellos que acaban de venir. Así, hermano, muchas veces tenemos ese concepto. Quizás no aquí, ¿verdad? Pero es la realidad. Pero hermanos, entonces vemos que Dios, Él se agrada de aquellos obedientes. Ahora, seguimos. Aleluya. Un poquito más ahí atrásito. Génesis capítulo 4. Allí encontramos, hermanos, la vida, usted sabe bien, de dos hermanos, carnal. Caín y Abel, hermanos. Note bien esto. Ahí vemos que dice la palabra del Señor que Abel era que, ¿cuál era el trabajo de él? Era pastor de ovejas. Y su hermano, ¿qué era? Él era el que cultivaba la tierra. Entonces, tenía una diferente posición como hermanos, pero llega el momento que tienen que presentarse delante de Dios, amados hermanos, con una ofrenda. Y ahora dice la palabra del Señor
que como pastor de ovejas trajo lo mejor de las ovejas. Y el otro trajo el fruto de la tierra. Ahora, pero dice la palabra del Señor, amados hermanos, que Dios vio con agrado la ofrenda de ¿quién? De Abel. Y ahora, ¿qué sucede con Caín? Se sintió molesto, se enojó, en otras palabras, lo dice la versión. Ahora, ¿qué podemos nosotros entender de esto, amados hermanos? Primero, quizás no tanto era la ofrenda que presentó Abel, hermanos, sino que en la disposición del corazón, la actitud del corazón de Abel, amados hermanos. La ofrenda puede ser tan pequeña. Si usted ve a aquella mujer, a aquella viuda, ¿verdad? Trajo lo único, ¿verdad? Y más sin embargo, sobresalió. Y aquellos que daban hasta la tarjeta. No había tarjeta en ese tiempo, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Entonces, ahora vemos la actitud del corazón de Abel, hermanos. Entonces, Dios está interesado en el corazón del ser humano. Ese es el motor de nuestra vida, amados hermanos, literal y espiritualmente también. Aleluya. Porque ahí, miréis, quedan todas las emociones cerquita de ahí, ¿verdad? Los recuerdos, los buenos y los malos. Pero los malos déjenlo por un momento. Entonces, la actitud del corazón de Abel, eso es lo que vio Dios. Entonces, amados hermanos, para que nosotros, Dios nos vea con ojos, amados hermanos, agradables, es que nosotros tenemos que sabernos presentar delante de Dios. Aleluya. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo estamos por dentro, hermanos? Por fuera se arregla tan fácil todo, hermanos. Así de fácil, ¿verdad? Pero adentro, eso es lo que Dios está interesado en la vida de nosotros como seres humanos y como iglesia. Por eso, amados hermanos, ya cuando vamos al capítulo 13 de Hechos, yo creo que lo busque, hermano, porque lo veo tan algo inseguro, hermano. Aleluya. Y no crea que me lo he inventado. Vaya conmigo el libro de Hechos capítulo 13 y el versículo 22, y vamos a ver qué dice la palabra del Señor. 13, 22. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor: quitado les levantó por rey a David. ¿De quién está hablando primero? De Saúl. Ahora, por eso dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David. ¿Cómo dice lo siguiente? Léalo. Hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Aleluya. Yo creo que vale la pena leerlo fuerte, hermanos. Aleluya. Porque esto dice que ¿quién dio testimonio de David? Dios mismo, hermanos. O sea que la posición, no hay nada seguro, hermanos. Porque ahí dice que quitó a alguien. Cuando a Dios se le falla, Él quita y pone, hermanos. Porque a Él no se le puede engañar. Y Él tiene, por eso es que a veces pensamos que yendo medio se arruinó el asunto. No, hermanos, la obra continúa. Es que esto no es de que Dios no obra de acuerdo a nuestros pensamientos. La obra sigue. Entre más el ser humano se humilla, más Dios lo levanta. Pero ahí Dios mismo da testimonio, hermanos. Mire qué maravilloso. Cualquiera de nosotros, bueno, por pena o por educación, pudiera decir, yo doy fe de hermano Elmer, ¿verdad?
pero quizás aquí. Y eso es fácil, hermano. O quizás podría decir lo correcto. O alguien que no es cristiano pudiera decir, yo doy fe por esa persona que de verdad es leal. Pero eso pasa, hermanos. Mayormente cuando hay muchas amistad, confianza, se cubren los asuntos, hermanos, ¿verdad? Y no digamos en el mundo hasta hay soborno. Y dice, yo lo conozco y aunque sea un delincuente. Pero qué interesante que aquí Dios mismo, hermanos, Él da fe de la vida de David. Aleluya. Lo conoce. Y por eso Él dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón, conforme a mi corazón, hermanos. Ahora, miren qué maravilloso, hermanos. Poderoso Cristo. Ahí no hay nada que discutir. Dios. Y Dios es Dios, y ¿quién lo puede engañar, hermano? Y lo halló, dice, conforme a su corazón, hermano. Poderoso Es que esto es maravilloso. Amén. Por eso es que Dios lo levanta. Dios lo exalta. De una manera sobrenatural, hermanos. Aleluya. Que el mismo rey Saúl se queda sin palabras. Y al final de cuentas se quiere ganar los méritos de que no le habían costado a él. Él nunca pensó que ese muchacho iba a vencer a Goliat, hermanos. Ni sus hermanos le dijeron, ¿qué estás pensando? Estás loco. ¿Cuál es esa decisión que vas a tomar? No te atrevas. Y además no conoce ni siquiera de armas. Y le ponen aquel chaleco que imagínense que ya casi yo creo lo botaba. Y él dijo, no, esto no es para mí. Hermanos, qué maravilloso. Aleluya. Entender y confiar en el Dios que a cada uno de nosotros nos ha llamado, hermanos. Amén. Dios quiere levantar a su pueblo. Sí, Señor. Dios quiere usar a cada uno. Aleluya. Pero hace falta un principio, hermanos. Entender que nuestro corazón tiene que ser sincero delante de Dios. Dice que Dios lo levantó, hermanos, y siendo muchacho, y vence a aquel hombre que pensaba espantarlo con solo aquel gesto y la estatura. Pero más sin embargo, se equivocó el diablo. Digámoslo todo, no tenga miedo. Aleluya. Se equivocó el diablo, hermano. Se equivocó. Nuestra Aleluya. lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, dice la palabra, contra potestades de las tinieblas. Yeah. Así es que no somos cualquier cosa, hermanos. Poderoso Cristo. Y dice la palabra del Señor que por eso Dios lo exalta, amados hermanos, porque Él vio que era a su propio parecer su corazón, hermanos. Qué lindo, hermanos, que Dios nos tenga una sorpresa de esa. Poderoso. Debemos de tratarla, hermanos. Debemos de hacer conciencia que a Dios le gusta lo mejor, hermanos. Amén. Pero a veces el ser humano, tan mal agradecido, parece que esta vida nunca se va a acabar.